Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a empezar esta vez sobre estudios estadísticos. La competencia es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Tenemos que recoger y organizar datos sobre la discriminación en la comunidad. La discriminación en nuestro país es muy frecuente y un problema que se presenta por raza, género, religión y otras características. Esto nos lleva a plantearnos la siguiente interrogante. ¿Cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad? Para responder a esta pregunta, iniciaremos primero un estudio en el que recopilaremos datos a través de una encuesta y luego los organizaremos en tablas de frecuencia que nos permitan producir nueva información. Finalmente, tomaremos en cuenta la nueva información al momento de plantear las conclusiones. Propósito. El propósito es elaboramos tablas de frecuencias para datos agrupados y datos no agrupados, a partir del recojo de información de una encuesta sobre la discriminación en nuestra comunidad, definiendo la población, muestra y variables de estudio, tanto cualitativas como cuantitativas, y realizamos interpretaciones. Bien, para realizar un estudio estadístico sobre la discriminación en mi comunidad, seguimos los siguientes pasos. Paso 1. Haremos un análisis para iniciar el estudio sobre la discriminación que hay que identificar población, muestra y otros elementos. Bien, ahora para responder estas preguntas, ¿cuál es el tema de estudio, por ejemplo? Vamos a compartir un Jamboard, ¿ya? Un Jamboard en el cual ustedes responder, van a responder, ¿no?, la pregunta utilizando posits, ¿no? Entonces acá vemos ya, algunos ya han escrito en el posit, ¿no?, las respuestas a esta pregunta. ¿Cuál es el tema de estudio? Uno ha puesto sobre la educación. El tema de estudio es la educación. Otro, la discriminación. También las familias. Otro estudiante pone datos estadísticos. El siguiente pone sobre el racismo. Entonces, todas las respuestas nos van a llevar a determinar, pues, cuál es el tema de estudio de este estudio estadístico que vamos a realizar. Muy bien, vamos a entonces a volver, ¿no?, a lo que es la diapositiva. Luego tenemos acá el primer paso. La pregunta, ¿cuál es el tema de estudio? El tema de estudio es la discriminación en mi comunidad. O sea, los diferentes tipos de discriminación. También la siguiente pregunta está referida a quiénes vamos a encuestar, ¿no? Se refiere pues a la población. La población va a ser vecinos, amigos y familiar de mi comunidad. ¿Ya? Muy bien. La siguiente pregunta, ¿a cuántas personas vamos a encuestar? La muestra, ¿a cuántos? ¿A 10, 20, 30, 50, 100? Bien, la muestra en este caso va a ser 30 vecinos. Ya puede ser vecinos, puede ser amigos o también familiares de la comunidad. La siguiente pregunta, ¿qué tipo de variables vamos a considerar en la encuesta? ¿Cuáles son? Variables cualitativas y variables cuantitativas. Dentro de la variable cualitativa podemos tener sexo, tenemos tener lugar de discriminación y otros. La variable cuantitativa, uno de ellos es la edad, importante. ¿Cuál será el objetivo de la encuesta? Recoger información sobre discriminación de mi comunidad. ¿Qué preguntas vamos a considerar en la encuesta? ¿Cuál es el propósito de cada pregunta? ¿Qué preguntas recogen datos cuantitativos? Bien, vamos a considerar preguntas que nos ayuden a recoger información sobre la discriminación. Cada pregunta tiene el propósito
de fundamentar las formas de discriminación que hay en mi comunidad. La pregunta sobre la edad que tienen los encuestados. ¿Qué título tendría la encuesta? ¿Qué indicaciones daremos? Bien, el título podría ser Encuesta sobre la discriminación en mi comunidad. Las indicaciones que podríamos dar respondan a todas las preguntas de forma honesta. Finalmente, ¿consideramos que las preguntas nos permitirán recoger los datos que necesitamos para el estudio? ¿Por qué? Si consideramos que las preguntas que planteemos sí permitirán recoger información que necesitamos sobre la discriminación. 2. Organizo las preguntas del cuestionario. Entonces ahí tenemos la pregunta del cuestionario. Ya, son 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Algunos para marcar nada más dicotómicas y otras para marcar, ¿no? Uno o más, ¿no? Uno más respuestas. Muy bien. Entonces, queridos estudiantes, hay que elaborar esa encuesta. Y es importantísimo que ustedes puedan realizar esa encuesta, ¿no? Utilizando pues diferentes medios. ¿Ya? El formulario de Google, pueden aplicar por el WhatsApp, también por el Facebook o por correo electrónico. ¿Correcto? Entonces, ese es en realidad lo que se tiene que realizar.